Ahora vamos a hablar sobre el sistema genital masculino. El sistema genital masculino está integrado por los órganos genitales masculinos internos y externos. Estos comprenden los testículos, epidídimo, las vías espermáticas que empiezan en los conductos deferentes, siguen por las vesículas seminales, conductos eyaculadores y uretra. También incluyen las glándulas anexas, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Y el órgano copulador, el pene. Un órgano con capacidad eréctil. Acá estamos observando testículo y epidídimo dentro de la bolsa escrotal, conducto deferente. Acá observamos la vesícula seminal de un lado, la próstata, que está aquí debajo de la vejiga urinaria, y luego observamos el pene en estado flácido. En primer lugar, estaremos hablando del testículo y el epidídimo. El testículo tiene una forma ovoide. Es una estructura glandular de aproximadamente 5 centímetros de largo, de color blanco azulado, superficie lisa, que se encuentra dentro de un saco que se denomina escroto. Tiene una cara medial y lateral, un borde anterior libre y un borde posterior. Peso aproximado de 20 gramos. Es una glándula de secreción externa e interna. Por su secreción externa produce los espermatozoides y por su secreción interna la testosterona. Como observamos aquí, el testículo izquierdo siempre desciende un poco más que el testículo derecho. También se describen dos polos, uno superior y anterior y otro inferior y posterior. Está envuelto por una túnica fibrosa que se denomina albugínea. La albugínea, así como vemos en este dibujo, es una cápsula de tejido conectivo denso que rodea el parénquima testicular, enviando tabiques de tejido conectivo desde el mediastino hasta la superficie testicular. Estos son los tabiques testiculares que delimitan los lobulillos testiculares. Dentro de los lobulillos encontramos los túbulos seminíferos. Estos son los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos contorneados tienen un trayecto tortuoso y están ubicados en la porción periférica de los lobulillos testiculares. Se continúan con los túbulos seminíferos rectus, que desembocan en la red testicular, ubicada a nivel del mediastino testicular. De esta red testicular parten 10 a 20 conductillos eferentes que desembocan en el conducto del epidídimo. El epidídimo, que es este, presenta 3 porciones: la cabeza superomedial, formada por los conductillos eferentes,
el cuerpo, que es la porción media, que está separada del testículo por los surcos lateral y medial, y finalmente la cola del epidídimo, que corresponde a su porción inferior. A la cola le sigue el conducto deferente. En el polo anterosuperior encontramos el mediastino testicular. Acá vamos a encontrar la red testicular. Por fuera de la capa albugínea encontramos la capa visceral de la túnica vaginal, que es una membrana serosa. De afuera para adentro, entonces, capa visceral de la túnica vaginal, luego la túnica albugínea. Como toda serosa, la túnica vaginal también tiene una capa parietal. Acá podemos ver la reflexión de la túnica vaginal, capa visceral, capa parietal, y queda un pequeño espacio, una cavidad alrededor del testículo que se denomina cavidad de la túnica vaginal, con unos pocos centímetros cúbicos de líquido. También tenemos que mencionar al ligamento escrotal, que se encuentra en el polo posterior-inferior. Este ligamento escrotal es muy importante para evitar la torsión testicular. La torsión testicular se produce por falta del ligamento testicular, así como estamos observando aquí. Si esto ocurre, se interrumpe la circulación sanguínea y puede llegar a necrosar el testículo, es decir, quedar sin circulación, sufrir por isquemia y luego necrosis. Acá observamos un testículo totalmente necrótico, no viable, lo cual requiere una orquiectomía. Orquiectomía quiere decir extirpación del testículo. Testículo viene de la palabra orqui, así como las orquídeas, que significa testículo. También existen los apéndices testiculares, que son restos embriológicos intraescrotales. Generalmente hay 4: testicular, epididimario, paradídimo y conducto aberrante del epidídimo. En cuanto a la irrigación del testículo y del epidídimo, tenemos que mencionar a la arteria testicular como la arteria más importante, que llega acá junto con el cordón, los demás elementos del cordón. También está la arteria del conducto deferente, que es una rama de la arteria umbilical. También está la arteria cremastérica o funicular, que es rama de la epigástrica inferior. Acá observamos la aorta abdominal y el origen de la arteria testicular, que es igual que la arteria ovárica. Por eso, genéricamente solemos llamarle arterias gonadales, testicular en el hombre y ovárica en la mujer. Se origina en la cara anterior de la aorta abdominal, entre las arterias renales y la mesentérica superior. Esta arteria, durante el desarrollo, acompaña al testículo en su migración. Por eso es una arteria larga. La arteria se ubica en el retroperitoneo y desciende en dirección oblicua, cruzando por delante al uréter. Luego ingresa en el conducto inguinal y así accede al borde posterior del testículo. En su trayecto emite las ramas colaterales para el uréter, las arterias ureterales. También las arterias para el epidídimo.
y termina dando ramas terminales, lateral y medial, para el testículo. Acá estamos observando la arteria testicular que emite acá las ramas epididimarias y su rama terminal. Se bifurca en una rama medial y una rama lateral para ambas caras del testículo. Acá observamos la arteria cremastérica, y en cuanto a las venas testiculares, tenemos un grupo anterior y un grupo posterior. Las venas testiculares forman por encima del testículo, a nivel del cordón espermático, un plexo venoso que se denomina plexo pampiniforme. Este emerge a nivel de la cabeza del epidídimo, y también hay un grupo posterior que emerge a la altura de la cola del epidídimo. En el cordón espermático, el grupo anterior acompaña a la arteria testicular y el grupo posterior acompaña al conducto deferente. La sangre del plexo pampiniforme termina a la derecha en la vena cava inferior y a la izquierda en la vena renal izquierda. Y el grupo posterior termina en la vena epigástrica inferior. En cuanto a los linfáticos, los vasos linfáticos siguen el trayecto de los vasos testiculares hacia los ganglios ubicados delante de la aorta abdominal y a nivel lumbar. Acá ubicamos entonces los nodos lumboaórticos, derecho e izquierdo, y preaórticos. Acá observamos de vuelta entonces los vasos linfáticos, que son también muy largos, que acompañan a la arteria testicular y al plexo pampiniforme. Y acá se encuentran sus estaciones ganglionares, los preaórticos y lumboaórticos. Acá observamos de vuelta testículo epidídimo y el cordón. Este es el cordón espermático, ahí se observa la arteria testicular y el plexo pampiniforme que le acompaña. En cuanto a la inervación testicular proviene de los plexos lumbar a través de las ramas genitales, del genito femoral, del ilio inguinal e ilio hipogástrico. Además del plexo celíaco a través de su plexo testicular, también del plexo hipogástrico inferior a través del plexo deferencial. Aquí podemos observar el plexo celíaco o plexo solar. Acá está la arteria testicular de un lado, la arteria testicular del otro lado. La flecha está marcando la arteria, pero junto a la arteria vemos descender un plexo que se denomina plexo testicular, que proviene entonces del plexo celíaco. Este plexo testicular, que proviene del plexo celíaco, contiene fibras aferentes sensitivas y también fibras parasimpáticas vasodilatadoras y fibras simpáticas vasoconstrictoras. El plexo hipogástrico inferior que estamos observando aquí, que se forma lateralmente al recto en el espacio subperitoneal, que se forma por el nervio hipogástrico, más los nervios espláncnicos pélvicos, que son parasimpáticos, y también los nervios espláncnicos sacros, que son simpáticos. Y de este plexo hipogástrico inferior salen varios plexos de nuevo, como el plexo vesical para la vejiga, el plexo rectal, el plexo prostático y también lo que ahora nos corresponde estudiar, el plexo deferencial. Este plexo deferencial acompaña al conducto deferente hasta su origen en el conducto del epidídimo.